Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Contarles, hemos estado en una serie de prédicas acerca del libro de Apocalipsis. Así que le voy a dar un micro resumen por si usted no pudo estar. No le voy a poder dar todo el contexto de lo que hemos visto en 2 semanas, pues porque estaríamos aquí 4 horas sentados y no es el caso. Pero quiero invitarlo a que si le gustó y quiere estudiar más, vaya a su casa, nos puede buscar en redes sociales, ahí hay mucha gente que también desde casa nos está siguiendo, y ahí están las enseñanzas, pronto también estarán en el sitio web, así que las puede buscar. Y vamos a entrar con la tercer prédica de la serie, que se llama Mensaje a la iglesia de Esmirna. Así que quiero invitarlo desde ya, todavía no vamos a empezar a leer, pero vaya buscando su Biblia, vaya buscando el libro de Apocalipsis, el último libro, es fácil de ubicar. Y el segundo capítulo, hoy vamos a estar leyendo del versículo 8 en adelante. Así que quiero invitarlo a dar un contexto general de lo que hemos estado viendo. La semana pasada y la antepasada estuvimos hablando de varias características que tiene el libro de Apocalipsis. La primera es que el libro de Apocalipsis es un libro que se le ha cerrado por la tradición a la iglesia porque nos ha metido temor de las últimas situaciones, pero lejos de las últimas situaciones de los últimos tiempos, y de persecución y de muerte y un montón de cosas, pero lejos de ser un libro escrito para atemorizar, el libro de Apocalipsis fue un libro para dar afirmación, para motivar a la iglesia. De hecho, uno de los primeros versículos habla y dice: bienaventurado el que lee y el que guarda esta palabra. Así que hoy quiero decirle, usted que hoy está aquí, usted que nos está viendo, solo por el hecho de leer, solo por el hecho de en su corazón proponerse guardar la palabra, usted está siendo bienaventurado, está siendo doblemente dichoso, porque vamos a escuchar lo que el Señor Jesús mismo nos quiso escribir a nosotros y que necesitamos nosotros saber para la época y la situación que estamos viviendo nosotros hoy. Número 2, fueron cartas reales escritas a iglesias reales, pero que no podemos literalizar a la fecha, sino que hay que estudiar el contexto de por qué y de entender que lo que a estos hombres les significó estas cartas es lo que nosotros podemos extraer como una enseñanza práctica a lo que nosotros nos quiere hablar el Señor hoy. Y número 3, estas cartas fueron hechas para abrir nuestros ojos espirituales a una realidad espiritual que está sucediendo hoy. Por ejemplo, quiero decirle que cuando usted viene a la iglesia y usted dice: yo quiero poner atención, pero usted pasa todo el rato luchando por el sueño, es una guerra espiritual que usted está viviendo, y usted decide cómo la plantea. Si usted deja de pelear esa guerra y usted se adormece a lo que el Señor trae para usted hoy, o si usted se propone enfrentar esa guerra para poder recibir la bendición que el Señor quiere traer hoy para su vida. Ese es un ejemplo nada más. Pero mi hermano, entender que esas características tenemos que leer. Y cada vez que leemos estas primeras 7 cartas que escribe Juan, iluminado por el Espíritu Santo, revelado por el Señor,
tenemos que hacernos dos preguntas. Número uno, ¿de qué debemos alejarnos? ¿Cuáles son los peligros para usted y para mí hoy? ¿Y qué debemos hacer nosotros o qué estamos haciendo bien que debemos continuar haciendo en nuestra vida espiritual? Porque todos hacemos algo bien. Si usted vino hoy aquí, usted está haciendo algo bien y tal vez dice, Derek, me falta tanto. No importa, mi hermano, todos empezamos en algún punto y todo nos falta y nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo. Nadie va a llegar a eso, pero todos nos esforzamos para llegar y ser y entrar en esos procesos de santificación que Dios nos quiere meter. Entonces, la semana pasada vimos la carta de Éfeso y hablamos del primer amor, de cómo como iglesia estamos llamados a conservar ese primer amor, ese encuentro personal que tuvimos con el Señor, y nos empezamos a pensar en los testimonios de esa primera ocasión que nos encontramos con el Señor, donde tal vez teníamos deficiencias doctrinales de conocimiento bíblico, tal vez teníamos deficiencias en la palabra, pero había una pasión y un amor y un temor de Dios. Entonces, no dejemos que la tradición o que el costumbrismo nos quite la oportunidad de experimentar un Dios real, vivo, de encender el fuego de nuestro corazón para el Señor. Entonces, hermano, con eso entramos a la carta de hoy de la iglesia de Esmirna. Quiero invitarlo ahora sí, vaya al versículo 8, vamos a empezar a leer ahí. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Este ángel era el mensajero, probablemente el pastor o los líderes espirituales de la iglesia en ese momento. ¿Y quién escribe la carta? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, nuestro Señor Jesús como autor. Por eso nosotros no podemos tomarnos esas palabras y este libro y esta lectura a la ligera. Es Cristo Jesús queriendo hablar a nuestro corazón, hermano. Así que invitarlo a que entendamos que hoy el Señor quiere hablarnos a través de su palabra y vamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Entonces, vamos a ver un poquitito del contexto. La iglesia de Esmirna, ahora Brian me ayudó poniendo una imagen, no sé si la tienes ahí, genial. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había contado que esto era una ruta postal donde se iban entregando cartas en un orden lógico de cómo se acomodaban las diferentes ciudades? Aquí la puede ver en la pantalla. La número 1 en la carta de Éfeso, y ve que siguen una línea, un círculo, que era el orden lógico de cómo se iban entregando las cartas. Y hoy vamos a ver la segunda carta, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad donde en la Biblia no habla mucho de la iglesia de Esmirna. De hecho, los teólogos creen que la única cita se habla en Hechos 19:10, no lo vamos a ir a leer, pero anótelo para que lo revise usted en su estudio personal. Cuando se habla de las iglesias de Asia Menor, incluía esta iglesia de Esmirna. Era parte de Asia Menor, hoy en día Turquía. Entonces, cuando Pablo funda la iglesia de Éfeso, la historia de la iglesia nos comenta que lo más probable es que Pablo se fue al norte, fundó esta también iglesia de Esmirna, una iglesia no tan grande, no tan poderosa, no tan firme como lo era la iglesia de Éfeso, pero Pablo puede fundar esta iglesia y ahí es donde empieza el evangelio a extenderse a través de Asia Menor. Esmirna, literalmente la palabra, si quieren me la quitan, chicos, la palabra quiere decir mirra. Mirra, Esmirna y mirra es exactamente la misma palabra. ¿Y qué es la mirra? La mirra es un aceite que se usaba para dos propósitos: uno, perfumar, y dos, embalsamar a los muertos. Era parte de la tradición judía que se utilizaba para eso. Esmirna se reconocía como la ciudad más hermosa de Asia Menor. Era una ciudad poderosa, pudiente, asombrosa, a un punto donde en la ciudad había una calle que le denominaban la calle de oro. La calle de oro en Esmirna literalmente tenía edificaciones hechas con oro. Y entre estas edificaciones usted se empezará a dar cuenta que en esas sociedades antiguas la mayoría de edificaciones grandes eran edificaciones religiosas, lo más probable paganas. Obviamente este era el caso exacto. Era una ciudad sumamente pagana, donde en esta calle habían templos para el dios Apolo, griego, Asclepios, la diosa Afrodita, Zeus,
pero principalmente era una ciudad reconocida por su idolatría hacia Roma. Aquí quiero que veamos la primera enseñanza práctica de lo que este texto nos viene a dejar. Primero, la historia de la iglesia nos cuenta que unos años antes del nacimiento de Cristo, aproximadamente 120 años antes, Esmirna levanta un templo de idolatría hacia la ciudad, hacia Roma como imperio como tal. Más adelante, esa ciudad o esa idolatría a Roma pasa a ser una idolatría hacia los muertos, los césares que habían fallecido. Ellos los idolatraban, llevaban adoración hacia los muertos, para más adelante pasar a ser una adoración donde todo aquel que no dijera que César es Señor era marginado de la ciudad. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ojo qué interesante, hermano. Lo primero práctico es entender que nosotros no debemos dar lugar al diablo. Porque en el momento donde usted le da un pequeño espacio al enemigo, ese pequeño espacio va a empezar a consumir tu vida a un punto donde en cuestión de días, de semanas, te vas a dar cuenta que tienes una vida idólatra, ya tienes una práctica idólatra y ya tu vida está cerrada a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Qué fácil es empezar a decirle a un jefe que te pide: quédate de noche, quédate un poco más, ven a trabajar los fines de semana, ya no tenemos vida cristiana congregacional, y poco a poco te darás cuenta que tu vida cristiana está seca y muerta porque le dimos lugar al diablo. Qué fácil es recibir el mensaje de alguna hermana de la iglesia que no debía haber atendido, que no debería de recibir, empezar a atender un proceso y luego caer en pecado. Porque nosotros no debemos dar lugar al diablo, hermano. En el momento donde empezamos a poner darle pequeñas libertades al enemigo, eso nos va a llevar a grandes poderes de idolatría en nuestra propia vida. ¿Qué es idolatría, Derek? Cualquier cosa que tome el primer lugar. Yo se lo dije la semana pasada. El Señor solo toma un lugar, y es el primero. Dios no se sienta en el segundo lugar, Dios no se sienta en la segunda silla, Dios no recibe un 99% de oración. Dios recibe 100 o 0, o todo o nada. Nuestro Señor es un Dios celoso, porque el Señor sabe que si Él está en el centro, todo lo demás en nuestra vida se acomoda. Si Él no está en el centro, Él no está del todo. ¿Está conmigo, hermano? Ok. Entonces, ahí para darle un poquitito de contexto. Entonces, ¿qué era la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna estaba pasando un tiempo difícil. Yo le conté también anteriormente que era un tiempo de persecución para la iglesia. Y la iglesia de Esmirna no era la excepción. La iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida. La iglesia de Esmirna, y viene el Señor Jesús y le manda una carta, y la carta que el Señor le manda a Esmirna es lindísima, porque el Señor conocía esa iglesia, el Señor conocía el corazón detrás de esa iglesia, y el Señor no señala ni siquiera una cosa equivocada de esa iglesia, como lo hizo anteriormente con Éfeso y como lo hace con 5 de las 7 iglesias que vamos a estudiar. A Esmirna no se le señala nada. ¿Qué mayor motivación que nuestro Señor Jesús se haga presente y no nos señale? Que se haga presente y nos diga: ¿sabes qué? Sé que no te ha ido bien en muchas cosas. Sé que quizás hay cosas en tu vida que han estado torcidas. Sé que quizás hay cosas en tu vida que no han estado como tú quisieras que estuvieran. Pero yo me agrado de lo que haces. ¿Qué mayor motivación podemos buscar en la iglesia? ¿Promesas vanas de que vamos a recibir cosas materiales? Ellos amaban al Señor y era una iglesia muy pobre. Quiero invitarlo a que lea el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Dice entre paréntesis: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mi hermano, el Señor conoce tus obras. Yo quiero decirte hoy, quiero motivarte hoy. ¿Se acuerda? Yo también se lo dije la semana pasada. A nosotros no nos interesa
que usted esté muy cómodo en la iglesia. Nos interesa que usted se sienta familia, sí. Nos interesa que usted se sienta amado, sí, por supuesto. Pero cada vez que se predique la palabra de Dios tiene que incomodarnos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestro corazón y el incomodarse es de bendición, porque es el Espíritu Santo orando. Así que yo necesito que usted se sienta incómodo y quiero hacerlo sentir incómodo haciéndole saber que el Señor conoce tus obras. ¿Qué evidencian mis obras? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que la fe sin obras está muerta. Y aquí viene la pregunta: ¿son mis obras fruto de mi fe? Cuando tengo que tomar decisiones en mi vida personal, ¿lo hago como lo haría un cristiano, según la palabra de Dios? Cuando tengo que tomar alguna decisión en mi trabajo, o cuando me ponen a hacer una tarea, ¿la desarrollo como dice la palabra de Dios que deba desarrollarla? Porque si mi fe es seguridad, mis obras tienen que manifestar la seguridad de esa verdad. Y si no manifiestan esa seguridad de verdad, mi hermano, mis obras pueden ser buenas a los ojos de los hombres, pero malas a los ojos de Dios. Y el Señor nos está preguntando y nos está afirmando: yo conozco tus obras. En este caso eran obras de bendición. El Señor conocía el corazón de Esmirna y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que haces en lo secreto, que nadie sabe. Dios lo sabe. Dios sabe cómo actúas conforme a una tarea. Dios conoce tu tribulación y creo que esto es precioso. Yo quiero decírselo, esto es parte de lo que yo siento que es para la iglesia hoy. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tu llanto. Dios conoce tu oración. Dios conoce lo profundo, lo que te duele ver quizás a tu papá o a tu mamá apartada del Señor. Dios conoce lo que has orado por tus hijos. Dios lo conoce. Dios no es ajeno a eso. Dios no es un padre que no le importa. A Dios le importa. Y Dios lo que viene a decirte es: yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que te ha dolido y yo conozco tu pobreza. Y creo que es riquísima la comparación que el Señor nos hace a temas de pobreza, porque la primera comparación es cómo ve el mundo al pobre y cómo ve Dios al pobre. Mi hermano, el éxito en la iglesia ha tratado equivocadamente de medir el éxito como el mundo mide el éxito. ¿Cómo mide el mundo el éxito? Basado en cuánta gente tienes en la iglesia, basado en cuánto dinero tiene en la iglesia, en cuánta capacidad hay en la iglesia. Y esa es la forma en cómo mide el éxito el mundo. ¿Por qué? El mundo va a preguntarte cómo es el éxito de tu matrimonio, basado en cuánto viajas, basado en cuántos regalos te da tu esposo, basado en qué tamaño tienes de casa o qué tienes en tu cuenta de banco. Y esa es la forma en cómo mide el mundo. Y el Señor le dice: yo conozco que eres pobre, pero a la vez para mí eres rico. ¿Y sabes por qué? Porque el éxito cristiano se tiene que medir donde está la presencia de Dios. Una iglesia exitosa es una iglesia donde la presencia de Dios habita. ¿Sabe qué es lo rico de escuchar testimonios? Que sanidades no las podemos hacer ninguno de nosotros, solo el Señor. Y el Señor tiene que habitar ahí para que haya sanidad. ¿Sabe cuál es el éxito de una casa? Donde la presencia de Dios mora. Si en tu casa la presencia de Dios mora, ahí hay un matrimonio exitoso. Porque dinero, a veces, como personas del mundo, nos enfocamos mucho en dejarle a los hijos cosas materiales. Sepa, mi hermano, que si usted no siembra en sus generaciones temor de Dios, que los lleva a sabiduría, las cosas materiales que usted les deje, las van a recibir, las van a malgastar y en cuestión de 1 o 2 años ya no van a tener nada. Pero si usted les deja temor de Dios, usted no les va a dejar la provisión, le va a dejar el conocimiento de aquel que nos provee. Y qué mejor que eso, hermano. Así que quiero invitarlo a que veamos cómo Dios ve el pobre y cómo el mundo ve el pobre y cómo el mundo ve el rico. A veces vemos a la gente rica y deseamos ser como ellos. Y Dios nos dice: no se enfoquen en las cosas materiales.
Donde nuestro corazón esté, ahí está nuestro Dios. Y si nosotros realmente creyéramos que el éxito está en la presencia de Dios, trabajaríamos más para traer la presencia de Dios a nuestra casa, que trabajaríamos menos por traer provisión económica a nuestra casa. Si realmente creyéramos eso, no nos importaría tanto lo material y nos involucraríamos más en lo espiritual. Habría más tiempo en el tema espiritual. Y creo que ahí es donde el cristiano muchas veces falla. ¿Cuántas veces no se me han acercado hermanos a decirme: hermano, vieras que me ofrecieron un trabajo para trabajar los fines de semana, ¿qué me recomienda? Y yo le dije: brother, no la agarre. Provisión es estar con el Dios de nuestra provisión. Nuestra provisión no viene de un jefe, no viene de un trabajo. Cárguese de estar con Dios. Porque ¿qué me sirve tener toda la plata del mundo cuando mi matrimonio o mi vida espiritual se venga al piso? No me va a servir de nada. Pero tener la presencia de Dios donde yo quiera que vaya, voy a tener el respaldo de un Dios de amor, el respaldo de un Dios que todo lo sabe, el respaldo de un compañero en medio de la tribulación. Y eso es lo que el Señor nos dice cuando Él nos dice: conozco que estás en tribulación y conozco la condición económica que tienes. Ahora, la iglesia de la Odisea, lo van a ver más adelante en las prédicas, el Señor les dice que ellos se crean ricos, pero delante de Él son pobres y desnudos y desgraciados y no tienen nada. Pero aquellos que son pobres, su condición de necesidad muchas veces los hace buscar al Señor más apasionadamente, porque a través de la tribulación es donde viene la presión y donde brota el verdadero aceite de agrado al Señor. Donde viene la presión es donde sale la mirra que el Señor tiene. Así que, hermano, ¿qué era lo que estaba pasando en esa iglesia? Era una iglesia pobre, no solo porque ellos tenían una mala actitud hacia el trabajo, al contrario, eran gente que amaba al Señor. Pero en ese lugar, el que no declarara que César era Señor, el primer corte que le hacían era que usted quedaba marginado de cualquier tipo de actividad económica. Entonces, lo primero que la iglesia sufrió es que la iglesia fue rechazada de su trabajo, de poder proveerle a su familia en función de seguir a Cristo. Y yo creo que eso nos tiene que dejar ejemplo de qué es más importante: Cristo o cualquier otra cosa, Cristo o tener dinero a través de negocios, porque a veces el dinero nos nubla la forma en que vemos las cosas. Pero si es más importante Cristo, escoge a Cristo a pesar de que eso traiga pobreza. Y ellos escogieron a Cristo. Y la segunda barrera era que ellos iban a ser echados en la cárcel si ellos no declaraban que César era Dios. Y lo tercero es que ellos iban a sufrir muerte. Muerte. Los iban a matar si no declaraban que César era Dios. Y los estaban persiguiendo tres tipos de grupos de personas. Y volviendo al tema de las iglesias, mi hermano, entonces hoy en día las iglesias han seguido este modelo: tratar de llenar la iglesia a base de motivación, a base de sueños. Cumple tus sueños, el Señor va a cumplir tus sueños. Eso no es bíblico, mi hermano, quiero decirle. No vinimos aquí a cumplir nuestros sueños, vinimos aquí a cumplir sus sueños. Y muchas veces para cumplir sus sueños tengo yo que renunciar a los míos. No hay otra forma. Ese es el verdadero evangelio. Es renuncio a mí, me niego a mí para poder ser un discípulo de Cristo. Y si no me niego a mí, no puedo serlo. No puedo serlo. Así que, como iglesia, tenemos que llenar la casa, pero no como un fin en sí mismo. No nos sirve de nada llenar la iglesia de gente que no tiene temor de Dios. Nos sirve llenar la iglesia de gente que ha nacido de nuevo, gente que le ama, gente que realmente quiere conocer al Señor, gente que realmente de nada nos sirve llenar un lugar físico, pero que no produzca impacto en los cielos. Llenemos una iglesia que llene los cielos. Llenemos una iglesia que genere una transformación en generaciones. Los perseguían los judíos. Mi hermano, yo creo que a veces ponemos a los judíos en un pedestal equivocado. La Biblia nos habla que tenemos que orar por el pueblo judío,
tenemos que bendecir el pueblo judío. El pueblo judío fue el instrumento de Dios, fue la forma en cómo Dios nos trajo el evangelio. La Biblia fue escrita por hombres judíos, inspirados por el Espíritu Santo, sí, pero el Señor usó personas judías. El Señor usó a los judíos para mandar a Cristo a través de ese pueblo. Y tenemos que entender el contexto para poder entender la interpretación de la Biblia. Pero hoy en día, todo aquel que rechace a Cristo recibe el mismo destino, condenación eterna. No importa que sea judío, musulmán, budista o el título que usted quiera. Si usted no tiene a Cristo, si usted está lejos de Cristo, usted no va a aspirar a vivir una vida eterna en la presencia de Dios. Nunca lo va a aspirar. Entonces tenemos que entender que rechazar a Cristo, Cristo siendo Dios, es rechazar a Dios. Así que por eso el Señor dice que aquellos que dicen ser judíos pero no lo son, porque no honran a Dios, porque no lo honraron a Él, porque no le buscaron, sino que se comportan como una sinagoga de Satanás. Lo perseguían los romanos, obviamente, principalmente el César del momento, que ya andaba empezando los tiempos de persecución de los creyentes. Y los musulmanes hoy en día son los que siguen la iglesia de Esmirna. Mi hermano, vaya al versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes, de vosotros, en la cárcel, para que seáis probados. Y tendráis tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ellos estaban siendo perseguidos. Y el primer concepto es el de 10 días. Y hay muchas. Yo encontré por lo menos 6 interpretaciones distintas de teólogos del concepto de 10 días. Lo más importante y lo que yo quiero extraer hoy es que 10 días es una unidad de tiempo. No importa si fuera literal o si fueron años o si fue un periodo de tiempo, que es lo que más están de acuerdo, que fue un periodo de tiempo, fue un número, un decir. Mi hermano, yo creo que lo que tenemos que entender es que las tribulaciones, cuando usted está en Cristo, escúcheme lo que le estoy diciendo, las tribulaciones cuando usted está en Cristo son temporales. A como Dios permite un tiempo donde la tribulación inicie, Dios define un tiempo donde la tribulación cesa. Si usted está pasando una prueba continua y prueba y prueba y prueba y prueba y prueba, lo primero que yo le invitaría es a decirle: Señor, ¿será que tengo mis muros abajo? Y tal vez esta situación está permitiendo que el enemigo venga a tocar mi vida de diferentes formas. Esa es la primera pregunta que yo me haría. Pero si usted sabe que está viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, que está caminando en la perfecta voluntad de Dios y está pasando prueba, hoy quiero motivarlo y quiero decirle que Dios tiene un tiempo perfecto para que esa prueba termine. Esa prueba va a cerrar aunque usted no vea nada. Dios es soberano. Dios permitió la prueba. El enemigo no tiene poder sobre el Señor. El Señor permitió que la prueba empezara, pero el Señor dice: hasta aquí. Y el Señor tiene un hasta aquí. Entonces, gocémonos, porque lo único que el Señor está haciendo es que se está machucando para que el mejor aceite brote de ti. Pero va a llegar un punto donde no va a haber más presión. No va a haber más presión. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo, hermano. De todo. De todo lo que estás pasando. Chema, si me ayudas, ya voy cerrando. Quiero invitarlo a que escuche esta historia. Sé que es historia bíblica, pero creo que aplica a la iglesia que estamos estudiando. El pastor de la iglesia de Esmirna se llama un hombre que se llama Policarpo. Si usted estudia historia bíblica y hay suficiente material para eso, usted se encontrará este personaje. Era un discípulo de Juan, un hombre que trabajó lado a lado con Juan, un hombre de Dios. Mandó cartas a diferentes iglesias, principalmente a
Filipo. Hay una carta muy conocida de Policarpo a la iglesia de Filipo, y era el líder espiritual de esta iglesia. En el año 155 después de Cristo, la iglesia de Esmirna empezó una persecución muy fuerte, y en medio de esta persecución, los miembros de la iglesia tomaron a este hombre como líder espiritual, lo sacaron de la ciudad y lo fueron a esconder en otro lugar para que no le pasara nada. Dicen todos estos libros que este hombre se acostó, se puso a dormir, y en un sueño el Señor le habla, y el Señor le muestra que su almohada se empezaba a incendiar y su cabeza se empezaba a quemar, y él se levanta y se va donde sus hermanos, donde sus compañeros de milicia, y les dice: les agradezco lo que han hecho por mí, pero quiero decirles, yo voy a morir quemado, a mí me van a quemar, así que quiero pedirles que me déjenme tranquilo, dejen que Roma venga, porque tarde o temprano lo que el Señor dice se cumple. ¿Está conmigo? Y viene, este hombre sale de esa situación tan difícil que estaba pasando, lo apresan y lo llevan a uno de estos circos romanos, donde los circos romanos eran un entretenimiento para el mundo, pero adentro era una masacre de creyentes. Yo no recuerdo, por lo menos ahorita no lo tengo en mis notas, si era literalmente el Coliseo, pero habían varios espacios así. Y toman a este hombre, lo llevan en medio de una masacre que estaba sucediendo con hermanos en la fe, muertos a través de animales exóticos que ellos traían nada más por la diversión del pueblo. Hombre de 86 años tenía Policarpo en ese momento, era un hombre mayor. No era la norma en meter a un hombre así a sufrir. Por lo general eran personas mucho más jóvenes, mucho más fuertes, y entra este hombre mayor y lo meten en medio de ese lugar, y se le acercan las autoridades y le dicen: declara que César es Señor. Viene ese hombre y dice: en 86 años toda mi vida ha estado basada en que Jesús ha sido Señor. Nada me ha faltado. El Señor ha suplido todo, y yo no puedo decir otra cosa más que Jesús es Señor. Viene este hombre y le dice: ¿entiendes que si no dices que César es Señor, te vamos a quemar? Dice: sí, yo lo entiendo. Jesús es Señor. Viene este hombre, lo toman, lo van a apresar a un poste para incendiarlo vivo, lo llenan de aceite y lo van a incendiar vivo, y lo van a amarrar, y él les dice: tranquilos, no me amarren, ustedes no necesitan amarrarme, yo me voy a quedar quieto, yo sé a lo que vine y yo sé a lo que voy, así que no se preocupen, déjenme ahí. Dice la historia bíblica que este hombre lo encienden, y este hombre tranquilo empieza a encenderse, pero el fuego no lo empieza a consumir. El poder de Dios estaba moviéndose en medio de este hombre, y este hombre se queda tranquilo en medio de las llamas. La historia termina que uno de los soldados romanos se enoja tanto que toma su lanza y mata a Policarpo, y en ese momento él fallece por no negar a su Jesús. Él muere, pero la mano del Señor siempre estuvo con él. Hoy yo quiero decirle, para ir cerrando la prédica, quiero contarle por lo menos 5 verdades que podemos aprender de esta enseñanza a la iglesia de Esmirna. Número 1, muchas veces necesitamos la prueba y la tribulación, porque a través de la presión brota lo mejor de nosotros. Y si usted ha estado en pruebas y es una persona de fe, usted se ha dado cuenta que en medio de lo peor es donde más se doblan rodillas. En medio de lo peor es donde más se va a la presencia de Dios, porque tenemos que aprender a ver la prueba como lo que es la oportunidad de crecer. Y si hoy estás en prueba, quiero decirte, Dios está sacando lo mejor de ti. Tiene un tiempo finito, empezó en un punto,
y se cerrará en un punto, porque el Señor sigue siendo Dios en medio de la prueba. Número 2, la iglesia de Esmirna sigue existiendo hoy. La promesa de que la lámpara iba a ser removida, que era la presencia de Dios, no sucede con esta iglesia. John MacArthur dice que hay 250 iglesias cristianas en Turquía. Turquía, yo tuve la oportunidad de ir hace 3 o 4 años. Turquía es el país, o en ese momento era el país más musulmán del mundo. Más musulmán del mundo, donde se supone que hay una libre capacidad de predicar a Cristo, pero no hay iglesias cristianas, hermano. Y si usted habla de Cristo, quizás el gobierno no te persiga, pero la turba iracunda ha matado personas que predican a Cristo. Hoy en día sigue sucediendo, pero ha habido un remanente fiel en Esmirna. Ha habido un remanente fiel, quizá pequeño, quizá pobre, pero ha permanecido en el tiempo. Punto número 3, la verdadera fe prevalece en los tiempos. El Señor le decía a Esmirna: Esmirna, no te preocupes, prevalece y yo me encargaré que tu eternidad sea conmigo. Y yo quiero invitarlo a que vaya a Mateo 24:13, que es la promesa de Dios cuando el Señor estuvo aquí entre nosotros, y el Señor viene, da esa palabra, y esa palabra se lleva al cumplimiento en ese mismo momento, cuando el Señor dice en Mateo 24:13, anunciando el final de los tiempos: mas el que prevalece hasta el fin, ese será salvo. Ese, el que prevalece. Y hermano, prevalezca. Hoy quiero decirle: sosténgase. Hoy quiero decirle: busque al Señor. Hoy quiero decirle: está en el lugar correcto. Quiero decirle: el Señor no te ha dejado. El Señor no se ha apartado de ti. Prevalezca. Y con esto quiero cerrar y quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Ahí donde está. Incline su cabeza. No importa si nos visita hoy por primera vez o tiene tiempo en la casa. El Señor todo lo hace perfecto. Y el Señor viene y se presenta a estas iglesias. Y el Señor, cada vez que se presentaba a una iglesia, daba un nombre que revelaba una de sus cualidades como Dios. Y el Señor se presenta a esta iglesia de 2 formas. La primera es que el Señor dice: yo soy el primero y el postrero. Qué mensaje más lindo para una iglesia que estaba enfrentando la muerte. El Señor le dice: yo soy el eterno. Yo soy el eterno. Y si tú cierras tus ojos y no importa lo que estés pasando, y quizás has preguntado: ¿qué va a pasar con mi vida? Yo le voy a decir: si usted está en Cristo, si usted está en el eterno, usted va a cerrar sus ojos y el Señor, quizás su cuerpo va a quedar aquí, pero su espíritu no morirá. Tu espíritu prevalece, y en medio de la presencia de Dios te vas a levantar. Él te dice: yo soy el eterno, porque ellos se ocupaban en escuchar que el eterno estaba con ellos, que no importa lo que estuvieran pasando, Él iba a prevalecer a través del tiempo. Y lo segundo que el Señor les dice es: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Qué mejor mensaje para una iglesia que estaba siendo masacrada, que te digan: yo soy el que estuvo muerto y vivió. El Señor les dice: en mí reposa el poder de la resurrección y la vida. Y si en mí reposa la resurrección y la vida, en ti, si estás en Cristo, hoy puede reposar la resurrección y la vida. Y el Señor quiere que hoy brote vida de tu corazón. Dios quiere que hoy brote vida de tu corazón. Porque mientras estás aquí y adoras, el Señor te está preparando corona.
Mientras estás aquí buscando al Señor, el Señor te está preparando piedras preciosas y morada para adornar la eternidad que el Señor nos prometió en ella. Por eso el Señor les dice: ¿sabes qué? Por ti no pasará la segunda muerte, porque tu cuerpo físico puede quedarse aquí, pero tu espíritu sigue viviendo. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Vamos, si hoy le conoces y estás agradecido de lo que el Señor está haciendo, ha hecho, si hoy el Señor te está devolviendo el gozo de tu salvación, empieza a adorarle. Majestuoso su nombre. Dile: Señor, Majestuoso su nombre. tu eternidad me espera. El nombre Señor, mi nombre Jesús. fue escrito en el libro de la vida y no será borrado. Majestuoso su nombre. Vamos, hermanos, si puedes adorarle. Nada se iguala a él. Yo les pedí a los chicos que